Buenas noches a todas y a todos y tengan la más cordial bienvenida a este espacio llamado Ojo con los Medios. Mariano Vázquez y Andrés Alari de este lado de la caja boa para servirles. ¿Cómo le va, doctor? Bien, bien. Me alegro. Bueno, estos últimos días, hoy queríamos hacer una especie de parate, ¿no? Una reflexión. Porque en estos últimos días, además responder a un tratamiento mediático muy agresivo, muy desagradable, que tuvieron los grandes medios en torno al fallecimiento de Fidel Castro. Y como nos dio bronca, dijimos, nuestra forma de responderle es esta. Sí, mostrando un poquito, sobre todo ese legado y ese ejemplo que dejó en América Latina. Porque si no el discurso unívoco de los medios dominantes ejerce mucha confusión y mucho ruido sobre un líder histórico, quizás sobre el personaje más importante del siglo XX y además el personaje que sobrevivió a quizás el enfrentamiento geopolítico más importante de la historia de la humanidad, por lo menos de la moderna, que fue la Guerra Fría. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar en el programa de esta noche? En repasar los discursos de los presidentes que fueron a despedir a Fidel Castro, a brindar su último homenaje. Y vamos a analizar un poco qué es lo que dicen. Hubo varios jefes de Estado y en el primer caso vamos a escuchar y a ver a Salvador Sánchez Serén, presidente de El Salvador, que tiene por supuesto una particularidad, que es del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que fue un destacado comandante guerrillero en los 80, cuando esa guerra fría entre el comunismo y el capitalismo, o entre Estados Unidos y la Unión Soviética, tuvo un capítulo durísimo en El Salvador, Mariano. Sí, fue una guerra de una intensidad donde las fuerzas guerrilleras del Farabundo Martí con las del ejército terminaron prácticamente en un empate técnico y se dio después una serie de acuerdos de paz. Y Sánchez Serén le reconoce justamente a Fidel Castro de la Revolución Cubana la inspiración y también los consejos para esa organización guerrillera y cuál era el accionar que debían llevar adelante. Bueno, en realidad esto de la Guerra Fría, Estados Unidos apoyó de manera muy fuerte a los gobiernos constitucionales, casi dictatoriales, que tuvo El Salvador. Pero no es que la guerrilla del FMLN tenía misiles rusos todos los días. No, por supuesto que no. Pero el discurso de Reagan en esos primeros años era que si caía El Salvador, no, ya había caído Nicaragua y no podía caer en el bloque soviético, ese pequeño país centroamericano. Con esa excusa metieron miles y miles de dólares. Bueno, es una historia apasionante esa. Sí, además que en ese momento estaba la revolución sandinista, triunfante en el 79 y atacada también mediante la contra y mediante el financiamiento ilegal de Estados Unidos a la contrarrevolución. Estaban también en Guatemala grupos guerrilleros, es decir, Centroamérica se había convertido en el primer patio trasero de Estados Unidos, era una zona en disputa entre los gobiernos oligárquicos y las fuerzas revolucionarias. Pero bueno, la idea es escuchar a Salvador Sánchez Serén en el marco de la despedida de Fidel. Obviamente que también Cuba, en esos movimientos insurgentes de Centroamérica de aquellos años, tuvo una influencia, sí, mucho más fuerte que la Unión Soviética. Claro. Bueno, la inspiración para las guerrillas, no solo en Centroamérica, sino en Sudamérica también, fue la Revolución Cubana. Todos creyeron que era posible una revolución socialista mediante la vía armada en esos territorios, en esta zona del mundo, y por eso el auge de los movimientos guerrilleros fue histórico e inigualable con cualquier zona del planeta. Vamos a Salvador Sánchez Serén en La Habana. Recibimos con mucho dolor la noticia de su partida, en especial la militancia y la dirección de nuestro partido FMLN, que ha mantenido a lo largo de la historia estrechos lazos de hermandad con Fidel y la Revolución Cubana. Uno de los valores más preciados
que nos enseñó Fidel es la unidad, y su llamado fue decisivo para que las fuerzas revolucionarias salvadoreñas, un 10 de octubre de 1980, nos uniéramos bajo una sola bandera, la del FMLN. Ha sido un largo y victorioso camino que hemos marchado juntos, Cuba y El Salvador. En esta batalla se han forjado miles de hombres y mujeres dispuestas a luchar por el pueblo y hacer realidad sus sueños y esperanzas de una vida mejor. También se consolidó una entrañable amistad entre Fidel, Chafik Handal y el FMLN para mejorar la vida de nuestros pueblos. Como miles de jóvenes salvadoreños, conocí a Fidel a través de Radio Rebelde. Escucharlo significó para nosotros el despertar de la conciencia política y la decisión de cambiar la triste realidad de nuestro pueblo, víctima de una cruel dictadura militar. Recuerdo aquel sentimiento solidario y de apoyo a la lucha en la Sierra Maestra y luego con la Revolución Triunfante, una obra humana admirada por su resistencia y dignidad ante la permanente agresión estadounidense. No era solo un cambio social, sino también una revolución moral que llenaba de entusiasmo nuestros espíritus. Fue Fidel quien nos inspiró a vincularnos en cuerpo y alma a la lucha revolucionaria y al servicio de nuestro pueblo. Cuba es un ejemplo de todo lo que es posible alcanzar por el bienestar y la felicidad de la gente, y lograrlo incluso en medio de un injusto bloqueo de más de 50 años impuesto por Estados Unidos. El homenaje del pueblo cubano, del mundo entero, este cariño inmenso nos demuestran que Fidel y sus ideas viven en los corazones de millones de seres humanos que seguimos su ejemplo de luchador incansable por el bien de la humanidad. Las ideas de Fidel se multiplicarán en la lucha de los pueblos por la justicia, el progreso, la libertad y la paz. Fidel, desde su inmortalidad, nos acompaña y guía en la construcción de un mundo mejor, que él nos demostró que sí es posible con su ejemplo, tenacidad y decisión de luchar para que las ideas se hagan realidad. Muchas gracias, Fidel. Muchas gracias, pueblo de Cuba. Bueno, ahí estaba Salvador Sánchez Serén y ahora pasamos a Ecuador, el presidente Rafael Correa, que no tuvo una relación política tan intensa como otros líderes de aquellos años que vienen de las guerrillas de los 80, el Pepe Mujica o Hugo Chávez, que llega por primera vez a La Habana en 1994 y Fidel lo arropa prácticamente como un hijo político, ¿no? Algún día deberemos volver a poner en pantalla aquel encuentro impresionante y el discurso de Hugo Chávez en la Universidad de La Habana. Exacto, pero cómo Fidel Castro transversaliza sus vínculos y ha aupado a hombres de su misma generación o un poquito más jóvenes y a hombres de nuevas generaciones, porque está hombres plenamente identificados y con una impronta guerrillera, Salvador Sánchez Serén, Daniel Ortega, y después figuras nuevas, mucho más jóvenes. Estamos hablando de personas que tienen 40, 45 años menos que Fidel, como Rafael Correa, Nicolás Maduro, Evo Morales, y ha generado unos vínculos. Evo tiene más relación con Cuba desde cuando era dirigente, ¿no? Uh-huh. Rafael Correa, sí, claro, como es un outsider de la política, de los movimientos sociales, llega... Pero los ha padrinado a todos, ¿no? Y los ha aconsejado. Vamos a ver qué dice justamente Rafael Correa. El éxito o fracaso del modelo económico cubano, haciendo abstracción de un bloqueo criminal
de más de 50 años es pura hipocresía. Cualquier país capitalista de América Latina colapsaría a los pocos meses de un bloqueo similar. Probablemente por tu formación jesuita entendiste muy bien, como decía San Ignacio de Loyola, que en una fortaleza sitiada cualquier disidencia es traición. Para evaluar su sistema político hay que entender que Cuba ha vivido una guerra permanente. Desde el inicio de la revolución existe una Cuba del Norte, allá en Miami, acechando permanentemente a la Cuba del Sur, la libre, la digna, la soberana, la mayoritaria, en la tierra madre, no en tierras extrañas. Cuba saldrá adelante por sus principios revolucionarios, por su extraordinario talento humano, pero también porque la resistencia está integrada en su cultura, y con el ejemplo de Fidel, jamás el pueblo cubano permitirá que su país vuelva a ser colonia de ningún imperio. No hay ser humano ni acción trascendente que no tenga detractores, y Fidel y su revolución trascendieron en el espacio y trascenderán en el tiempo. Contigo se cumple lo que nuestro viejo luchador, el general Eloy Alfaro, amigo de Martí, solía decir: si en lugar de afrontar el peligro hubiera yo cometido la vileza de pasarme al enemigo, habríamos tenido paz, mucha paz, la paz del coloniaje. Cuba fue solidaria con la revolución liberal alfarista de fines del siglo XIX y ha sido solidaria con nuestra revolución ciudadana del siglo XXI. Muchas gracias, Fidel. Muchas gracias, pueblo cubano. Nuevas tormentas enfrenta nuestra América, quizás más fuertes que aquellas que desafiaste durante 70 años de lucha, primero como estudiante y en el Moncada, luego como guerrillero en la Sierra Maestra y finalmente al frente de una revolución triunfante. Hoy, más unidos que nunca, pueblos de nuestra América. Querido Fidel, tu honda convicción martiana te llevó a estar siempre, no del lado en que se vive mejor, sino del lado en que está el deber. Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos con nuestro propio esfuerzo, es desafiar poderosas fuerzas dominantes, es defender los valores en los que se crea el precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Contigo, comandante Fidel Castro Ruz, con Camilo Cienfuegos, con el Che, con Hugo Chávez Frías, aprendimos a creer en el hombre nuevo latinoamericano, capaz de librar con organización y conciencia la lucha permanente de las ideas liberadoras para construir un mundo de justicia y de paz. Por esas ideas seguiremos luchando, lo juramos. Un abrazo solidario a Dalia, a Raúl, a tus hijos. Hasta la victoria siempre, comandante. Rafael Correa. Y ahora repasamos a continuación las palabras de despedida de Nicolás Maduro, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Fidel, la gratitud nos es tan debida como la admiración, porque sin el apoyo y la solidaridad de la revolución cubana en todos los terrenos, en los momentos más difíciles del golpe de Estado del año 2002,
de los sabotajes petroleros y la guerra económica del 2003, del intento de intervención por parte del gobierno de George Bush, de los intentos de asesinato del comandante Chávez. Sin el apoyo de la Revolución Cubana y sin su ejemplo de lucha y su inmensa capacidad de solidaridad, hubiese sido sin duda alguna más duro el camino, más lento el avance de nuestra revolución, joven revolución. Hay que volver al Granma. Hay que partir de nuevo, Raúl, a bordo del Granma cada vez que las circunstancias lo ameriten, cuando los nuevos desafíos y las nuevas batallas por la vida de nuestro pueblo así lo determinen. Fidel se ha embarcado otra vez en el Granma y vuelve y volverá por todos los caminos, convertido en millones de hombres y mujeres de esta revolución cubana que marca el tiempo del futuro. Hay muchos aprendices de brujos por ahí, con todo mi respeto por los brujos, pronosticando otra vez a Cuba. Que si Cuba va para acá, que si Cuba va para allá. Cuba tiene marcado un destino, una trayectoria histórica. Por eso creo que esa trayectoria histórica, con el símbolo de la partida de Fidel, va a ser reafirmada y renovada con nuevos bríos y fuerzas revolucionarias y socialistas salidas de la profundidad de la ética de un pueblo que ha sabido aprender a hacer su propia historia. Dice Martí, la muerte no es verdad cuando se ha cumplido bien la obra de la vida. Misión cumplida, comandante Fidel Castro. Hoy nos toca a nosotros, les toca a ustedes, mujeres, les toca a ustedes, estudiantes, jóvenes, obreros, profesionales, campesinos, militares, patriotas. Nos toca a nosotros y a nosotras. Hoy nos toca levantar las banderas de la independencia de la patria grande. Hoy nos toca sostener las banderas de la dignidad y la libertad de los pueblos. Hoy, comandante Raúl Castro, a nosotros nos toca llevar las banderas del socialismo bolivariano, martiano, cristiano del siglo XXI, por ellos, para ellos y con ellos. Fidel, tu obra es el faro que iluminará por siempre a los pueblos del mundo. Con el concepto de revolución, lo juramos desde el alma, lo haremos. A pesar de las dificultades, lo haremos. Seguiremos el camino victorioso de este gran fundador de la patria grande. Raúl, Cuba, a nombre de todo el pueblo cubano, del pueblo venezolano, a nombre del gobierno revolucionario que presido, hoy más que nunca te digo aquí, cuenta con la revolución bolivariana, cuenta con Venezuela, hoy más que nunca unidos, hoy más que nunca juntos para seguir transitando los caminos y abrirle el horizonte al siglo XXI al cual tenemos derecho. Fidel, hasta la victoria siempre. Venceremos. ¡Que viva Cuba libre! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Raúl! Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Me gustó el concepto volver al Granma, Sí. que es como volver a, digamos, a esa utopía mayor de los sueños, que es algo que quizás, si uno lo piensa lógicamente, el 99% de los mortales diría esto es una empresa imposible. Creo que esas empresas imposibles, esos sueños que parecen imposibles y que se hicieron posibles en Cuba, es el lugar donde hay que retornar siempre, sobre todo en estos momentos que la cosa está más complicada. Y volver a la lucha, ¿no? Lo decíamos el otro día, que en este momento de la humanidad era necesario
eso, volver a luchar, seguir dando la batalla por las ideas. No olvidarse que la organización es la base de Y cualquier en eso acción política, ¿no? Es raro, Mariano, porque esa sensación que tenemos, en esta semana hubo muchos líderes y movimientos que declararon en ese sentido, ¿no? Veíamos una declaración de los Tupamaros, otra de Cristina de hay que organizarse, como que me parece que hay una reconcientización de que el momento político cambió y de alguna manera hay que volver al llano a ponerse las botas y dar Sí. la batalla. Creo que los últimos 2 años fueron de retroceso de los procesos de cambio, luego de 15 años de avance y avance sostenido y un aturdimiento de la derecha y la oligarquía. Y me parece que se salió, el proceso de cambio, el progresismo se aturdió con ese retroceso en algunos casos inesperado y ahora está como recomponiéndose diciendo, bueno, Sí. volvemos a nuestra trinchera, volvemos a organizarnos, a reorganizarnos, autocrítica, pensar los errores y tratar de recuperar vez- el terreno perdido. Tal vez ese es el último mensaje póstumo de Fidel, porque fallece el día que parte el Granma desde Veracruz, ¿no? Exacto. ¿Desde Veracruz sale? No, de Desde Tuxtla. Tuxpan. Tuxpan, ahí está, Tuxpan. Tal vez ese sea el mensaje político que nos deja, ¿no? Hay un movimiento conservador que se reordena en el mundo en los últimos 2 años y bueno, y lo sintetiza Nicolás Maduro muy bien, como vos lo resaltabas. Sí, me parece que es interesante la metáfora, ¿no? Fidel Castro fue protagonista de uno de los momentos más duros de la Guerra Fría, que fue la crisis de los misiles, a inicios de la década del 60, cuando el mundo estuvo a punto de una conflagración atómica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, porque Moscú había destinado algunos misiles con ojivas nucleares, no sé si tenían, en territorio cubano. Y bueno, Estados Unidos, entonces gobernado por Kennedy, se sintió amenazado y estuvo a punto de... Sí, protestó y... ¿Tenían ojivas nucleares? No me acuerdo bien ese dato. Sí, sí, y la Unión Soviética en ese momento de Khrushchev retiró los... Hay películas, no la vi la película de la crisis de los misiles. Ah, ahí no, sí, sí, ya varios años, sí. Bueno, vamos a ver cómo recuerda o cómo recordaba Fidel Castro con eso nos vamos a ir al corte o hacemos alguna reflexión, hace falta hacer alguna reflexión. No, creo que es contundente el comandante. Perfecto, entonces con ese material de ese momento tan crucial de la historia, por ahí hay un documental también de Robert McNamara, que era el secretario de Defensa de Kennedy, diciendo que se estuvo a un pelín así de... Nunca se estuvo tan cerca, esa es la realidad, nunca se estuvo tan cerca de que las dos grandes potencias del momento, divididos en 2 bloques ideológicos, el mundo dividido en este y oeste, realmente confrontaran esas ideas con las armas. Nucleares. Y aparte, no sé si... no con 2 pistolitas. No era un duelo de caballeros. Imagínate que los duelos que tenía, hicieron un duelo por llamado la Guerra de las Galaxias, los escudos gigantes del hombre en el espacio, fue fuerte esa etapa. Estamos en una etapa también de incertidumbre nuclear, con la asunción de Donald Trump en la presidencia, que no sabemos qué actitud puede tomar con países como Irán o Corea del Norte. Y bueno, por eso no está para nada de más recordar esta parte de la historia. ¿1961 o 62? 62. Vamos con eso al corte y regresamos y vamos a continuar repasando discursos que tienen que ver con Fidel. Nosotros no hemos renunciado al derecho de poseer los tipos de armas que consideremos convenientes en uso de una atribución soberana de nuestro país. Y nosotros no hemos renunciado a ese derecho. Consideramos un derecho nuestro. ¿Y cómo vamos a autorizar una inspección para venir a convalidar esa pretensión de un país extranjero? Y por lo tanto, no la aceptamos. En segundo lugar, se trata de una exigencia desde una posición de fuerza. De una posición de fuerza de los Estados Unidos. Y nosotros no cedemos ante esa posición de fuerza. Y Cuba no es el Congo. Ni bajo esa bandera ni bajo ninguna otra podrá venir nadie a inspeccionar nuestro país.
Nosotros sabemos lo que hacemos y sabemos cómo debemos defender nuestra integridad y nuestra soberanía. Y serenamente, todos somos uno en esta hora de peligro. Y nuestra, de todos, de los revolucionarios, de los patriotas, será la misma suerte. Y de todos será la victoria. Patria o muerte, venceremos. Que dejo con los medios, vamos a ir rapidingo con los discursos, estábamos haciendo cuentas, queda mucho material y queremos que entre todo. Así que de una vez vamos a escuchar a dos líderes históricos de Latinoamérica y de la República Oriental del Uruguay, como lo son el Pepe Mujica y Raúl Sendic. Adelante. Los que yo vi en aquella lejana juventud eran no menos gigantescos, pero no eran tan ordenados, eran caóticos, eran notables, sí, no eran pensados ni nada, era un espontaneísmo brutal. Fuimos a la Sierra del Cobre y después no había con qué volver. Y el problema era salir de ahí para cualquier lado, no para donde uno quería ir. Y después dar la vuelta. Y era una Cuba que eclosionaba y decía, oye chicos, te venimos a buscar a las 3 de la tarde y venir a las 2 de la mañana o algo por el estilo. Era todo así. Un caos hermoso. Tal vez nosotros éramos muy jóvenes y estamos viendo con hermosura los años idos. Pero anoche nos dieron un discurso en varias lenguas que no entendíamos un corno. Pero de las cosas más importantes quiero señalar la dura presencia de África, cosa que se olvida. Cuba fue el único país que intentó pagarle la deuda histórica de lo que ha sido la historia de la esclavitud en América a África. Y creo que la saldó con creces. Lo primero que impacta es la multitud impresionante de gente. Desde el lugar donde estábamos podíamos apreciar que no solamente la multitud llenaba la plaza, sino que a su vez se extendía por las avenidas que dan acceso a la plaza. Era una verdadera multitud impresionante. No sé calcular, pero seguramente andaba cerca del 1.000.000 de personas lo que había anoche en la Plaza de la Revolución. Lo otro que conmueve es el respeto y el cariño que la gente expresó, porque al principio había un silencio enorme de respeto, pero después cuando empezaron, cuando el acto iba a empezar, empezaron las consignas y los cantos, y verdaderamente conmovía ver esa multitud que toda se ponía de acuerdo rápidamente en una sola consigna, y la verdad que fue impactante. El tercer aspecto fue el propio contenido del acto, que líderes mundiales de distintas tallas y de distintos lugares, algunos de ellos incluso con problemas entre ellos y enfrentados, ¿no? Estaba el emir de Qatar y estaba el vicepresidente de Irán, por ejemplo, los dos, que están llenos de problemas entre ellos allá en el Golfo, pero que sin embargo los dos hicieron su intervención en homenaje a Fidel Castro. Fue una sucesión de intervenciones que resaltaron una trayectoria que muestra que Fidel no estuvo ausente de ninguna de las grandes cosas que ocurrieron en la segunda mitad del siglo pasado y en lo que vamos de... El Movimiento de Liberación Tupamaros tuvo una vinculación también y un apoyo muy fuerte de la Revolución Cubana. Ahí veíamos a Raúl Sendic, hijo del histórico líder de Tupamaros, y quien también habló muy sentidamente y a quien considera un padre político es el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales. Escuché de la prensa burguesa pro-imperialista y decía, ahora que hará Cuba sin líder, y estamos viendo, está viendo el mundo entero, el pueblo cubano más unido, más fuerte que nunca,
para seguir derrotando esa dominación imperialista. Fidel demostró al mundo que no hay imperio perpetuo ni poder imperial impune. Fidel derrotó en Naciones Unidas a Estados Unidos con la razón y por la justicia. Lo que Estados Unidos consigue es con chantaje, condicionamientos e invasión para la dominación de los pueblos del mundo. Fidel no solo garantiza educación, salud para Cuba, sacó del analfabetismo a muchos pueblos del mundo y con la salud hizo milagros para los más humildes del mundo. Muchas gracias, Fidel. Fidel ha sido un verdadero padre de los excluidos, de los marginados, de los discriminados, de los más pobres del mundo. Fidel nos enseña que el único camino de nuestros pueblos es la unidad y la integración. Fidel, un verdadero constructor de la paz con justicia social. Fidel está más vivo que nunca, más necesario que nunca, está vivo, vigilante, pensando en seguir la lucha para preservar nuestra casa común, sembrando trincheras de esperanza, hablando de los grandes sueños, fijando metas, trazados, rutas. Fidel no ha muerto, no puede morir. Fidel está por encima de su propia vida, está instalado para siempre en la historia de la humanidad. No se puede comprender en el siglo XX sin Fidel, ni sin Cuba. Fidel y Cuba cambiaron el mundo. Mientras haya un socialista de pie, luchando con la palabra, con las ideas y con la fuerza de la razón, Fidel estará entre nosotros y para siempre. A Fidel intentaron matar de 1000 maneras durante más de medio siglo. Más de 10 presidentes norteamericanos y no lograron. Fidel venció todas las batallas frente al imperio, la batalla moral, porque Fidel luchó por la humanidad. La batalla política, porque las causas de Cuba son las causas de América Latina y el mundo. Las batallas de ética, porque nunca renunció a las batallas, siempre vivió en la trinchera. Fidel es de esa clase de hombres que solo nacen de los brazos de un pueblo revolucionario. Y Cuba es la revolución que el mundo sueña. Al pueblo cubano, al pueblo del mundo, personalmente extrañaré, habrá una ausencia. ¿Quién me enseñará? ¿Quién me reflexionará? ¿Quién me cuidará? ¿Quiénes nos cuidarán? Hermanas y hermanos, mi cariño, mi respeto, mi admiración a Fidel por tantas cosas que hizo por la humanidad. Por eso, hermanas y hermanos, así el pueblo de Cuba, el dolor que llevan, también el dolor del pueblo boliviano, de los antiimperialistas del mundo. Estamos como nunca unidos para seguir luchando y para seguir liberando a los pueblos del mundo, a la cabeza del pueblo cubano y los comandantes. Para terminar, ayúdenme a decir, ¡que gloria a Fidel! ¡Gloria! ¡Que viva Cuba! ¡Viva! ¡Que viva los pueblos antiimperialistas del mundo! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! Muchas gracias. Sentido homenaje de Evo Morales, se ve que cuando deja de leer, sale del protocolo, expresa el sentimiento interno más fuerte, ¿no? Sí. Más angustiado. Sí, el dolor. Claro, sí. El quién me va a enseñar, el quién me va a cuidar es muy fuerte. Muy fuerte. Un jefe de Estado. Sí, sí. Reconociendo esa talla de padrinazgo político tan importante que ha ejercido Fidel con muchos hombres de América Latina y mujeres.
entre ellos Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, líder de una revolución que en 1979 derroca la dictadura y tiene una gran influencia de Fidel Castro y de la revolución cubana en aquella época. Claro que duele. Ese tránsito a la inmortalidad. Y Fidel está en estos muchachos y muchachas, en esta juventud. Viene creciendo con los niños, Fidel. Está en la conciencia, en el corazón de las mujeres cubanas. De los obreros, de los agricultores, de los técnicos, profesionales, científicos. Está en la conciencia de ese gigantesco capital humano que forjó Fidel con el pueblo de Cuba. Esta plaza, tuve el privilegio, y digo gracias a la vida que me ha dado tanto. Año 1967. Vine por el Frente Sandinista al cuarto Congreso Latinoamericano de Estudiantes, la OCLAE. Y la gran sorpresa, no nos esperábamos, nos invitaron a esta plaza y nos sentaron en la tribuna a pocos metros de Fidel. ¿Y quién acompañaba a Fidel en ese momento como invitado de honor? Salvador Allende, el presidente, héroe. ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? ¿Dónde está Fidel? Yo soy Fidel, ese grito que se instaló allí en la Plaza de la Revolución, tan importante, tan significativo, tan fuerte políticamente, ese mensaje del pueblo cubano identificándose con el líder histórico de esa revolución. Sí, y vamos a cerrar este bloque con esa misma plaza, pero muchísimos años atrás, a principios de los 60. Una de las características que ha tenido la Revolución Cubana es ese encuentro de sus dirigentes y sus pueblos en las plazas para tomar determinaciones, ¿no? Una cuestión de participación democrática, que los que se creen que solo meter un votito en la urna cada 4 años, la democracia se limita a esto, y esto es una democracia participativa en las cuales las cuestiones más trascendentes se comunicaban al pueblo mediante esa manera. Y la multitud que veíamos despidiendo a Fidel también es parte de esta multitud que vemos escuchando a Fidel en los primeros momentos de la revolución, en donde se tomaba un rumbo que iba a colisionar de frente con los Estados Unidos, quien iba a tratar de estigmatizar y castigar a Cuba por esto. Vamos.
por cada $1000 que se nos van, nos queda un muerto. $1000 por muerto. Ese es el precio de lo que se llama imperialismo. $1000 por muerto, 4 veces por minuto. De los que apoyan la declaración, levanten la mano. Vender todo lo que la revolución ha conquistado para ellos. Y no lo defiende una casta militar, sino lo defienden las manos de los obreros humildes y de los campesinos que han aprendido a manejar el cañón y han aprendido a manejar las armas con la perfección que jamás la aprenderán los privilegiados. Y los gusanos, los privilegiados, los parásitos y los hijos de los parásitos que quieran enarbolar la bandera vergonzosa del crimen y de la traición a la patria, sepan que no se van a enfrentar con señoritos, sepan que se van a enfrentar con hombres. Último bloque y la palabra la va a tener ahora a modo de despedida final en este espacio, obviamente el hermano de Fidel, Raúl Castro, presidente de Cuba, héroe de la revolución, guerrillero en la Sierra Maestra, guerrillero en el asalto al cuartel Moncada, siendo, no sé qué edad tendría Raúl en el Moncada, apenas pasaba 20. Él es del 30. 23. 23 años. Vamos, Raúl Castro, adelante. La noticia del deceso del líder histórico de la Revolución Cubana, el dolor y la tristeza se adueñaron del pueblo que, profundamente conmovido por su inesperable pérdida física, demostró entereza, convicción patriótica, disciplina y madurez al acudir de forma masiva a las actividades de homenaje organizadas y hacer suyo el juramento de fidelidad al concepto de revolución expuesto por Fidel el primero de mayo del año 2000. Entre los días 28 y 29 de noviembre, millones de compatriotas estamparon sus firmas en respaldo a la revolución. En medio del dolor de estas jornadas, nos hemos sentido reconfortados y orgullosos, una vez más, por la impresionante reacción de los niños y jóvenes cubanos que reafirman su disposición a ser fieles continuadores de los ideales del líder de la revolución, fiel a la ética martiana de que toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. El líder de la revolución rechazaba cualquier manifestación de culto a la personalidad y fue consecuente con esa actitud hasta las últimas horas de vida, insistiendo en que una vez fallecido, su nombre y su figura nunca fueran utilizados para denominar instituciones, plazas, parques, avenidas, calles u otros sitios públicos.
ni erigir en su memoria monumentos, bustos, estatuas y otras formas similares de tributo. Ese es el Fidel invicto que nos convoca con su ejemplo y con la demostración de que sí se pudo, sí se puede y sí se podrá. Sí se puede y sí se podrá superar cualquier obstáculo, amenaza o turbulencia en nuestro firme empeño de construir el socialismo en Cuba, o lo que es lo mismo, garantizar la independencia y la soberanía de la patria. En la heroica ciudad de Santiago de Cuba, juramos defender la patria y el socialismo y juntos reafirmemos todos la sentencia del titán de bronce. Quien intente apropiarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo anegado en sangre si no perece en la lucha. Fidel, Fidel, hasta la victoria. El Yo soy Fidel, cerrando ese discurso que ya lo destacábamos su significado, pero el sí se puede también me parece que es fuerte, ¿eh? Claro. Es una demostración de que acá en Cuba lo hicimos, a pesar de tener al máximo depredador de la humanidad y de los revolucionarios a 200 kilómetros, y me parece que también es un mensaje hacia futuro. Sí, me parece muy potente ese sí se puede. Bueno, toca parar por un ratito, Mariano, hasta mañana. Sí, nos vemos mañana y nos despedimos también con, obviamente, un discurso de Fidel, en este caso más grandecito, pero con las mismas convicciones de los que vimos ahí a principios de los 60. Y estamos en Bolivia, esto no es Cuba, pero estamos también en Abya Yala, estamos en América Latina, que el Yo soy Fidel sea también nuestro, ¿no? Por supuesto. No hace falta ser cubano para apropiarse del Yo soy Fidel, que es una filosofía de vida y de búsqueda de la humanidad. Sí. Es patria grande. Un abrazo grande. Y si después de un zanjón hubo una vez Paraguay, digo que el futuro de nuestra patria será un eterno Paraguay. Y aquí, en este 137 aniversario, ante la estatua de José Martí, decimos y juramos que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Martí, que siempre seremos leales e invencibles seguidores de Maceo, y como él decimos hoy, con él decimos hoy, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre, si no perece en la contienda.